Continuamos en la primera hora de hoy, 4 de enero, es jueves. Estamos hablando acerca de grandes rasgos, cómo evitar que la polarización que se vive en el país trunque la posibilidad de que realmente se abran panoramas favorables para una Guatemala que está pidiendo a gritos que ya no sea la corrupción la que gobierne, que no sea la corrupción la que digamos, fije las reglas. Y por eso, repito, creo que vale la pena mencionar un par de aspectos que ya los invitados han expresado en sus intervenciones, pero recuerdo quienes están con nosotros. Por la vía telefónica, el licenciado Francisco Quesada, y aquí en cabina el licenciado Aníbal García. Voy a partir de este tema de la unidad nacional. Ahora voy a empezar con el licenciado Quesada. Decía el licenciado García, como lo mencionaba al final del primer bloque, bueno, que el próximo gobierno tiene que escuchar a Guatemala. Pero, y usted habla de una unidad nacional, presidente de todos los guatemaltecos. Pero en el contexto de polarización que hay, ¿cómo lograr tal cosa si, por ejemplo, el presidente se reúne con el sector empresarial, recibe críticas de un sector? Va, digamos, atiende al sector indígena y recibe críticas de otro sector. En general, aquí lo dijo muy claro, y voy a decir su nombre, Julio Héctor Estrada, diputado electo. Dijo, el presidente no debe gobernar para las redes sociales. Pero ¿cómo lograr esa aproximación a ser el presidente de todos los guatemaltecos, escuchar al país sin, digamos, perder el ritmo y sin tropezarse mucho? Licenciado Quesada, adelante. El presidente, como digo, es de la unidad nacional, o sea que en el momento que sea investido como tal, dejó de estar en campaña. Una fase es prometer, una fase es persuadir, una fase es captar adeptos, una fase es hablar de la corrección política, meterse en ese clima de la buena opinión, y otra parte es enfrentar ya los problemas muy rezagados que tiene Guatemala, donde las soluciones no a todos van a satisfacer, donde va a tomar decisiones que unos lo aplauden, otros no, y donde va a tener que escoger en un plan estratégico bien marcado cuáles son los proyectos prioritarios, donde va a tener una oposición en aquellos proyectos que no son elegidos como prioritarios. Pero eso es gobernar estratégicamente. Cuando los presidentes o los gobernantes, no solo digo el ejecutivo, sino diputados, alcaldes, etcétera, empiezan a querer congraciarse con todos, entonces ahí sí acuden a las redes sociales, ahí sí acuden a medir constantemente cómo están las preferencias, y ahí es donde tocan inmediatamente la puerta del tema clientelar, cómo satisfacer a la mayor cantidad posible que me pueda dar la posibilidad de ser reelecto. No importa que sean obras estratégicas, no importa que sean las mejores, sino que son aquellos temas que vimos el año pasado, donde se dirigía a capturar el voto. Pero ahora lo que viene es que tienen 4 años para esa estrategia, o realmente ser quien quiere hacer un tema donde quiere sacar adelante a Guatemala, como digo, con proyectos que se prioricen, proyectos que generen desarrollo, proyectos que nos saquen del subdesarrollo, proyectos que generen inversión, etcétera. Y si hay caminos, lo que pasa que sí genera malestar, como digo, por el tema tan arraigado del clientelismo, la compra del voto, la compra de voluntad. Usted habla de escoger batallas, entonces, licenciado Quesada, prácticamente. Absolutamente, la batalla estratégica, escoger los proyectos que sean y van a fungir como lo mejor de largo plazo. Voy ahora al contexto de escuchar al país como tal, el licenciado Aníbal García. ¿Cómo escoger esas prioridades oyendo a tantos sectores que están pidiendo a gritos un cambio? Sí, yo creo que el licenciado Quesada tiene razón en cuanto a que también las autoridades electas, especialmente en el Ejecutivo, no pueden caer en ese gran error de querer hacer la lista de Santa Claus, valga la referencia. Creo que hay temas que son ineludibles y que son los que debe afrontar, en este caso, el gobierno central. Un ejemplo. Por ejemplo, sentar las bases de una división de poderes real. Pareciera poca cosa, pero no es poca cosa. ¿Por qué? Porque no existe ahora. Porque en este momento no existe, porque justamente esa es la esencia de del modelo republicano.
Y uno no esperaría que este presidente, el próximo presidente, el presidente Arévalo, jamás lo miraríamos llamando al Ministerio Público para pedir ciertas cosas, o a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte de Constitucionalidad. No esperaría un presidente que garantiza la independencia judicial, que tiene el nivel político para relacionarse con los diputados del Congreso de la República y con toda la institucionalidad del país. Eso a mí me parece esencial, porque es darle la relevancia que corresponde a la presidencia de la República y fundamentalmente sentar ese nuevo estilo de gobierno. 2. El otro tema, insisto, debe ser en esa línea de la unidad nacional. La unidad nacional solo puede ser posible en la medida en que el presidente de la República, en esencia, ejerce su liderazgo sin privilegiar los intereses de ningún sector. Aquí tenemos que aceptar que todos estamos en este mismo barco, que todos estamos en este espacio geográfico y tenemos que dialogar. Y me parece que es fundamental, por eso la propuesta del Pacto de Nación, porque la única posibilidad de que nosotros podamos estar sentados todos y representados todos en una mesa es a través de un diálogo democrático real, en donde se van discutiendo los grandes temas nacionales, por ejemplo el tema de corrupción, por ejemplo la reforma al servicio civil, por ejemplo la reforma del Estado que tanto se hace necesario. Queremos saber cuál es esa reforma del Estado que se va a implementar. ¿Van a haber o no van a haber reformas constitucionales? Son temas de fondo. Y hay otro tema que por el momento no ha sido del común de los diálogos, pero en realidad, ¿cuáles son las estrategias para la transformación económica y social del país? Eso implica que tengamos una mesa limpia para dialogar. Eso implica de que podamos sentarnos en una mesa a discutir lo que se debe hacer, tomando en cuenta que desde el punto de vista político, en esencia, lo que es un presidente es un administrador de los intereses nacionales. Obviamente, uno esperaría que, siendo tantos los rezagos que existen en este país, como la pobreza extrema, la pobreza, el hambre, la desnutrición, pueblos totalmente excluidos, en esta oportunidad el gobierno voltee los ojos hacia esa población que está totalmente desfavorecida, pero que se tenga el balance suficiente para que puedan mantenerse algunas cuestiones que están funcionando en ese momento. Bueno, aquí la pregunta para el licenciado Quesada es esta. Siempre en el contexto de que estamos tratando, el próximo gobierno, retos, Estado de Derecho, República, democracia, etcétera. ¿A usted no le parece, licenciado, que en Guatemala, más que una polarización ideológica izquierda-derecha, por decirlo claro, es una polarización que pasa por un discurso que tolera la corrupción y otro que está en contra de la corrupción? ¿No cree que ahí está realmente el punto por medio del cual se da la controversia? La controversia del siglo XXI es diferente, digamos, a la controversia del siglo XX. En la controversia del anterior siglo era sí un tema ideológico, donde había, digamos, un blanco y negro, el comunismo y el anticomunismo, con sus diferentes matices. Entonces era como más fácil segmentar la opinión, y además pues que era bastante fácil dirigirla porque la masividad de medios era muy escasa. El siglo XXI, con el tema de las redes, ha dejado por un lado la ideología, y lo que ha trasladado son sentimientos, cómo me siento, cómo apelo a motivarme, y se ha ido quedando de lado pues los principios ideológicos, y precisamente en las redes muy poderosas han ido buscando qué es lo que más permea al ciudadano, qué es lo que más lo conmueve, y han encontrado pues discursos que son bastante pegajosos, discursos que captan adeptos, discursos con los que puedo dirigir a la persona. Entonces la radicalización que hay es precisamente el que logra capitalizar esto que es apreciado por los sentimientos. No solo lo logra capitalizar, sino que aquello que refutan, aquello que repudian, saben personificarlo en alguien. Y esta es la guerra que hay hoy, sobre todo utilizando las redes sociales.
Entonces, en el siglo XX, que se hablaba de los números, que se hablaba del cálculo, que se hablaba de la estrategia, que se hablaba de cómo crecer basado en mediciones, etcétera, se ha ido dejando por qué adeptos capto. Entonces, esa es lo que tenemos hoy día. Entonces, la polarización es bastante difícil por la masividad que hay, y además la polarización es una herramienta que la están utilizando, es una herramienta esencial si se quiere jugar política. Entonces, esa es una variable muy grande que estamos usando. Quienes somos del siglo XX, pues buscábamos persuadir a todo con base en resultados, y ahora no, ahora se busca persuadir a alguien con base en sentimientos que pueden variar, sentimientos que pueden cambiar. Entonces se vende un sentimiento, y se vende ese sentimiento en el sentido de que necesita un cambio. No se dice el cambio para bien, solo se dice reaccionar contra algo. Y cuando reacciono contra algo, eso quiere decir que quiero las cosas diferentes, aunque sean para peor. Pero esa es la manera como se está, digamos, manipulando la opinión pública, la realidad que tenemos. Entonces, esa polarización es realmente un resultado de una herramienta que se está cada vez más aprendiendo a utilizar. Muy interesante lo que plantea el licenciado Quesada en cuanto a, a qué se apela en las redes sociales. Y esto me recuerda, estoy ya pasando a la pregunta con el licenciado Aníbal García, algo que mencionaba en un libro el recordado sociólogo Alberto Torres Rivas. Decía, pues los guatemaltecos no votan por algo, sino que votan contra algo. Entonces a los 4 o 5 meses ya están decepcionados porque no votaron por un proyecto, sino que votaron contra otro proyecto. Pero se puede decir que ahora la votación, lo que fue muy clara, es que no querían seguir con la corrupción. O sea, que ya estaban cansados de la corrupción, los votantes como tales. ¿Esto cómo se traduce a la hora de ejercer el poder del 14 de enero en adelante, licenciado García? Yo creo que justamente por eso aquí hay dos temas que se deben tener claros, y es de que la responsabilidad que está sobre los hombros de Bernardo Arévalo y compañía es terrible. Terrible en el sentido de que no pueden fallar. Si ellos no van a tener ni un solo margen de error, justamente porque el amor tan sincero y platónico que ahora les expresa la mayoría de la población va a estar expuesto a resultados. Y yo de algo estoy convencido: si ellos fallan, el apoyo que tienen ahora de la población y de los pueblos indígenas, de los ciudadanos. ¿Cómo pueden fallar? Por ejemplo, haciendo designaciones totalmente incomprensibles y no legítimas para los diversos cargos de gobierno que se van a realizar: ministros, viceministros, gobernadores, todo lo que le corresponde al Ejecutivo. ¿Qué pasa si nombran a un ministro que, digamos, estuvo en otra administración, pero digamos tiene Depende de la actividad, de la experiencia del ministro y de la trayectoria del ministro, porque yo creo que aquí hay que tener la claridad de que todos sabemos que existen honrosas excepciones. Sin embargo, siempre van a estar expuestos al cristal con que se vea esa designación. Pero en términos generales, yo creo que lo fundamental es que escojan las mejores personas posibles, pero yo creo que el segundo tema que yo quiero remarcar es el método. Aquí estamos hablando de la necesidad de fortalecer la democracia y entender la democracia amplia, no esa democracia que se restringe al voto. Y en ese sentido también hay algo que es fundamental para este equipo de gobierno, y es entender que ellos son el resultado de una lucha ciudadana no de hace 2 años. En este proceso de recuperación de las instituciones, de querer llevar al país a un nuevo rumbo, de querer soñar con una Guatemala diferente, muchos de ellos ni habían nacido y ya muchos habían ofrendado su vida, por poner un ejemplo. Entonces, el tema central es la capacidad que tengan ellos para interpretar lo que el pueblo les dio y la capacidad que tengan para sostener el proyecto a largo plazo. Y no deben olvidarse de algo que es esencial:
los pueblos latinoamericanos, en general todos los pueblos, votan de conformidad con resultados y exigen resultados. Y el pueblo anda buscando opciones, sean de derecha o sea de izquierda, y no tiene reparos. Pero ¿qué pasa si los resultados son producto de un populismo descarado? Que mucha gente, por más descarado que sea, no lo ve así, sino que le gusta la actuación de un presidente que hace lo que la gente quiere, pero no necesariamente es lo que el país necesita a largo plazo. Se lo dejo como una idea para el próximo bloque, porque veo que ya nos faltan... No, ya llegamos a la hora de la pausa. Así que también al licenciado Quesada le pido quedarse en línea